de la ciudad de Buenos Aires participa de la Bitcoin. El año pasado fue un panel que se hizo en el Main Stage, precisamente hablando del nuevo rol del Colegio de Escribanos como oráculos, como vos comentabas, que un poco lo venimos charlando también en diferentes ámbitos de negocios, como ser la feria de real estate. Me está matando el tamborcito de real estate del Hilton. La idea un poco hoy es que podamos charlar un poco sobre qué es lo que se viene, qué son los oráculos en blockchain. Ya hablamos un poco de tokenización y por qué necesitábamos tener ese hilo rojo entre el mundo real y el mundo virtual. Y la idea es charlar un poco ahora es cuál es el rol de los escribanos como oráculos, qué tipo de oráculos vamos a empezar a tener. No solo van a ser personas, también va a ser software. En general todos conocen Chainlink, que es un software que lo que genera información para la tokenización de activos. Así que bueno, bienvenidos y no sé, la primera pregunta, ¿quién quiere arrancar? ¿Cuál es el rol del escribano? Primero, ¿qué es un oráculo? Bueno, buenas tardes a todos. Cuando hablamos de oráculos, estamos hablando siempre en el ámbito de la tokenización de esta figura que muchos habremos conocido cuando íbamos al colegio, una figura grecorromana a la que iba la gente a preguntarle cuál era la verdad, ¿no? Que nos dijera realmente qué es lo que estaba pasando y queríamos saber porque nos daban cierta certeza. En la tokenización, cuando estamos tokenizando activos que existen en el mundo físico pero que no fueron creados dentro de una blockchain, necesitamos esa certeza que viene desde afuera. Cuando yo compro un Bitcoin, sé que el Bitcoin se generó dentro de la blockchain con todas las características que tiene de por sí la blockchain, ¿no? La trazabilidad, la imperdurabilidad, la certeza que me da que un consenso de nodos crearon este criptoactivo. Ahora, ¿qué pasa cuando el activo viene del mundo físico y hay alguien que me quiere vender un token del que yo no tengo ni idea si existe o no, las características del mismo, la validez, la legislación del país donde fue generado? Entonces surge esta figura del oráculo, que va a trabajar durante todo el proceso del smart contract. Primero como validador, es el que me va a asegurar la existencia y las características de este activo, y después, durante todo el proceso, proveyendo de certeza y de confianza por ser un agente externo imparcial. Y este es un muy buen punto porque salió con la yerba, salió con real estate, para poder, hasta que todo el mundo no esté on-chain, por decirlo de alguna forma, vamos a necesitar oráculos o hilos rojos, me gusta decir a mí, que conecten ese activo del mundo real con el activo del mundo virtual. Y obviamente que va a tener forma de software, pero también va a tener un punto en el proceso, dependiendo de la regulación, que va a tener forma humana. Y esto es algo que no está pasando solo en blockchain, está pasando también con los procesos de inteligencia artificial, donde llega un punto que la inteligencia artificial no alcanza y necesitas que un humano interactúe. Entonces, la otra pregunta que tengo es, ¿cuál es el rol del escribano en esto? ¿Qué es lo que puede hacer el escribano? Y es algo que puede escalar, porque todos tienen como una visión de que el escribano está encerrado en la escribanía, lleno de carpetas, y allá está blockchain, y hay como una lejanía enorme. De hecho, me cambié las zapatillas por zapatos para parecer más escribana. Pero, bueno, en realidad es un poco lo que decía Ceci, ¿sí? Nosotros estamos hablando de tokenizar valores, estamos hablando de representar en forma digital valores que físicamente existen en la realidad. Cuando hablamos de smart contract, uno habla de los oráculos, los famosos oráculos que vienen a través del software. Entonces, por medio de un software, el mensajero, que es ese oráculo, le comunica lo que la API le está diciendo al software para poder incorporarlo a la blockchain, porque la blockchain es cerrada adentro de un smart contract. Es cierto, dentro de la tokenización uno puede confiar en oráculos que se apoyen en software, en una API. Por ejemplo, una API que entre a Renaper y que nos valide la existencia de la persona, que está viva o que está fallecida. También esa API podría, una API de AFIP, de Arca hoy, podría determinar que la persona
tiene, digamos, una inscripción en el fisco. Pero hay cosas que a ese software digital se les escapan, que a ese oráculo, a ese programita digital se le escapan. Por ejemplo, un oráculo que le pide información a un software, en tanto y en cuanto esa información no sea corrompida, porque también se puede hackear si no es descentralizada. Esto es, si es información que se vincula a la centralización, cualquiera la puede hackear. Y ustedes me van a decir, ¿qué tiene que ver el escribano? El escribano es un ser humano. El escribano también puede corromperse o puede mentir. Y ahí es donde nosotros decimos, imposible, porque el Estado nos delega la fe pública. Entonces, no solo podemos darle información al smart contract con respecto a la existencia de la persona, a la existencia del contrato, sino también lo que podemos hacer es juzgar con respecto a la capacidad de la persona. En un tema de tokenización de inmuebles, el registro de la propiedad no tiene una API directa e inmediata que nos pueda informar a nosotros si hay un embargo, si hay una inhibición. Eso lo hace el escribano. Entonces, toda esa información off-chain que no puede ser cumplida a través de un programa, la cumple el escribano. Verificamos la capacidad de las personas, verificamos la existencia del derecho real, su libre disponibilidad. No podemos tokenizar hoy derechos reales porque la transmisión de los inmuebles requiere un procedimiento de forma, pero sí podemos tokenizar derechos personales sobre un inmueble. ¿Y eso qué hace? Que fluya el dinero, que el negocio funcione para todos, porque se puede fraccionar en partecitas muy pequeñas, ¿sí? Y hacen que el flujo de dinero ayude al desarrollador en la construcción de ese bien. Bueno, básicamente es esa la función del escribano. Y a mí me gusta siempre decir, porque a veces surge esto, ¿por qué necesito un escribano en blockchain? Yo a todo el mundo le digo, siempre lo que prevalece es el sentido común. Olvídate de blockchain y olvídate del escribano. Díganme acá en este momento quién de todos ustedes va a ir a comprar una casa sin que alguien haga un estudio de título de que esa casa realmente se puede vender. ¿Algunos de ustedes lo haría? ¿Y por qué piden que en blockchain pase? ¿Por qué? O sea, blockchain es una tecnología nada más. No es más que otra cosa, es un cambio de... Me está matando la banda, chicos. Es un cambio de sustrato, en definitiva. Además, Paula, lo que vos mencionas, nosotros usamos tecnología blockchain. El registro de la propiedad inmueble usa esa tecnología. Tremendo. Perdón. Nosotros, como escribanos también, podemos emitir documentos digitales y están registrados en blockchain. O sea, es una herramienta más en todo lo que es el circuito de negocio y en verdad nosotros ya estamos ahí. Y esa es una cosa muy importante también. A veces está la sensación de que algunos jugadores de los mercados tradicionales no están viendo la tecnología y están muy alejados de lo que es la tecnología. Y eso no es así, porque realmente hoy, si ustedes pueden tener la opción de emitir un poder o de emitir un documento digital que puede quedar guardado en blockchain, que ustedes pueden validar de que ese documento existe, ¿preferirían eso y preferirían que eso esté certificado por un escribano para que si tienen una disputa puedan ejercer sus derechos? ¿O quieren venir a mi casa y que yo les escriba una carta, les saque una foto, adjunte la del mono, lo suba a blockchain y el día que tengan una disputa vayan al juez? Y ahí saben qué les va a pasar, se van a encontrar con la economía real. La economía real, que son las reglas que ponemos, hacen que eso no funcione. Y eso no significa que no podemos innovar. Significa que tenemos que hacer un esfuerzo tecnológico más grande, un esfuerzo jurídico más grande, para entender cómo hacemos que la tecnología funcione en la economía real. La tecnología por sí sola no es nada. O sea, si yo tengo una herramienta y no tengo a alguien que la sepa usar calificadamente, es lo mismo que la nada. Y esa es la gran diferencia. Ahora, una pregunta que creo que está buena hacer es, ¿el Colegio de Escribanos se está preparando para esta economía tokenizada? Súper preparados. Mira, te cuento un caso real que quizá de esa manera se pueda entender mejor. Con un colega abogado tuvimos que, el colega presentó una demanda de divorcio. Una de las partes viajó y se fue a vivir a México.
Entonces, el juzgado, el proceso de divorcio es personalísimo, nadie se puede divorciar con la voluntad de otro. Entonces, el juzgado había pedido que la persona exprese su voluntad de manera personal. Eso normalmente se hace con la presentación de un documento firmado con firma certificada. Claro, pero la persona estaba en México. Entonces, ¿cómo hicimos? Personalmente, tuvimos una videoconferencia a través de la plataforma Gedono, que es del Colegio de Escribanos. Le pasamos el documento en PDF escaneado. La persona firmó el documento en su teléfono celular, se cerró la videoconferencia, certifiqué esa firma y a los 3 minutos estaba presentada en el juzgado. Al día siguiente la persona estaba divorciada. Entonces fíjense cómo el Colegio de Escribanos tomó en sus manos estas herramientas tecnológicas para otorgarlas en el beneficio de la sociedad. Esto no es porque el escribano, digamos, simplemente da fe, sino que también el escribano se capacita. Y esto que el Estado le da, que es la fe pública, lo potenciamos en beneficio de la sociedad. Buenísimo, me encanta. Maggie, querías decir. ¿Quieren que aprovechemos para hacer consulta? Porque vos había una duda antes que tenían y me imagino que va a haber un montón de preguntas, así que si quieren. Vamos. A ver, hola, buenas tardes. Yo tengo una pregunta que es un poco diferente quizás que el concepto de propiedad. Si hay una forma de cambiar con esta digitalización, cambiar el concepto de propiedad. O sea que en un emprendimiento pongamos que hay 10 personas con las mismas intenciones y querencias y que no todo el mundo tiene que tener, por ejemplo, para decir una cosa real, una pileta. Que se divide esta pileta en 10 partes y que solamente se tiene que pagar un mantenimiento. Y también quizás que el problema de la propiedad es siempre que tienes que comprar un terreno, después se tiene que parcelizar y que esta parcelización ya no es necesaria, sino que, por ejemplo, una comunidad, pongamos, de personas que pueden ser bitcoiners, pueden ser ancianos, pueden ser un grupo de interés que pueden de alguna forma no tener que hacer todos los pasos de comprar la propiedad, de pagar esto, pagar mantenimiento, pagar expensas, y que esto sea más fácil con esta digitalización. Hay algo en lo que no te puedo ayudar. Cuando uno usa las cosas, en general tiene que pagar. Sí, las expensas las vas a tener que pagar. Pero bueno, ¿sos de Francia? Alemania. Albania. La realidad es que ahí sí se ve muy claramente lo que explicó Sonia respecto del oráculo. Lo que vos acabás de plantear, que es la posibilidad de tener un condominio, a nosotros se nos ocurre, podés tener un condominio, un fideicomiso, una sociedad. Hay un montón de vehículos legales que te pueden dar derechos y vos lo que te organizás son esos derechos. No importa cuál quieras usar, lo importante es que el oráculo, cuando transforme esto que existe en el mundo real y lo pase al digital y lo tokenice y todos tengamos una 10ª parte, es más, hasta se me ocurre, hoy está hecho en un hotel eso, hoy vos podés tener noches de hotel. Entonces, ahí sí cobra mucho más importancia lo que explicó Sonia en relación a hacer un oráculo, porque vos cuando compras un token tenés que entender qué derecho te dio. Entonces, la figura legal, el vehículo, el contrato que se usó es lo más importante, porque todas las opciones o todo lo que vos fuiste diciendo y que te pude seguir tiene 1000 formas jurídicas de llevarlo adelante y se puede hacer. Pero sí, la respuesta es que se puede hacer y no sé, yo pensando así en voz alta rápido me imagino que podrías hacer un derecho de uso a la pileta que lo que tiene de espectacular
es que cuando ese derecho de uso vos lo pones en blockchain, lo podés trasladar. Y un ejemplo que todos conocen de derecho de uso, que para mí trasladable sería espectacular, es el gimnasio. ¿Quién no se anotó y pagó 12 meses al gimnasio y a los 4 meses no fue más? 4 meses es un montón. ¿Tenemos este? Imagínate si yo tuviera la capacidad que después de 4 meses de ir al gimnasio y que todavía le tengo que seguir pagando los 8 meses más al señor del gimnasio porque hice un contrato entre privados y adquirí un compromiso, yo podría decir, che, ¿sabes qué? Mi compromiso, como está sobre blockchain, se lo puedo trasladar a otra persona, te toca ir al gimnasio. Entonces Ceci podría ir y podría seguir pagando los 8 meses que faltan y podría usar eso. Entonces, una de las cosas importantes de esta nueva economía tokenizada es que las cosas se vuelven trasladables. Y ahí es donde los derechos y los oráculos toman un montón de importancia, porque yo quiero que ese derecho que voy a trasladar realmente sea ejecutable. Y hacerlo ejecutable, en palabras cotidianas, es que se pueda cumplir. Y que si no se pueda cumplir, yo tengo un resarcimiento porque ese derecho no se cumple. ¿Alguna pregunta más? Acá quiero opinar algo. Hay cosas que son muy sencillas. Por ejemplo, si yo tengo un smart contract y ese smart contract, lo único que tiene cargado es que cuando llegue al puerto se pague el dinero correspondiente al embarque que ese container trae, por ejemplo, ahí no necesitaría un oráculo humano. Pero cuando tengo que verificar otro tipo de cosas, como ser el estado de ocupación del inmueble, cómo quedó la pileta, si la pileta quedó limpia o quedó sucia, si se está haciendo el mantenimiento correspondiente, si verdaderamente el derecho a trasladar esa propiedad está en cabeza de quien lo quiere trasladar, no me alcanza la tecnología. Y ahí es cuando empiezo a depender de oráculos humanos. Ahora, cuando busco un oráculo humano, tengo que buscar un oráculo que tenga capacidad de dar fe de eso y que tenga una responsabilidad si yerra o si miente en esa información que provee al sistema. Y la verdad es que los escribanos tenemos una súper responsabilidad en ese sentido, porque nos alcanza la responsabilidad administrativa, que es la que se vincula con nuestro propio colegio, la impositiva, con el Estado, la penal, por si cometemos el delito de falsedad ideológica, la civil, por si causamos un daño. Entonces, asumir la figura de un oráculo notarial no es poca cosa, porque si me equivoco o yerro adrede, voy a responder no solamente con mi patrimonio, sino también con mi matrícula profesional, que es ese valor que tiene el escribano. Y a mí siempre me gusta decir en el ambiente cripto conocemos muy bien lo que es el stack. Es algo que ponemos para que si las cosas no salen como pensamos, perdemos el stack. Entonces, vos tenés que buscar un oráculo de calidad, que el stack que ponga sea muy grande, que el stack que ponga sea su patrimonio, que el stack que ponga sea su reputación y que el stack que ponga sea su libertad. Y esos son los mejores oráculos de calidad. Hay una pregunta ahí, creo. No sé si me escuchan. Sí. Buenas. Buenas, ¿qué tal? Román de Mendoza. Lo que le quería preguntar, digamos que a mí me queda como un poquito en el aire, es, a ver, tokenizamos un real estate, como decís vos, tenemos los tokens, se lo puedo trasladar al otro. Sí. ¿Qué firmamos? Porque, a ver, escritura, boleto de compraventa. Esa pregunta que haces es espectacular, porque yo ya escuchándote sé que vos la versión que tenés de token en tu mente es una moneda. Cuando vos construís en Ethereum, vos tenés algo que se llaman las ERC, que son las recomendaciones de Ethereum para cómo digitalizás cosas. Es como si alguno vio en las empresas las ISO 9000 o las ISO 9001, vos sabés que esa empresa sigue ciertas cláusulas de calidad. Cuando nosotros estamos hablando de token inmobiliario, no estamos hablando de monedas, estamos hablando de contratos tokenizados, de contratos que se firman y que después se guardan on-chain. Sí, y además, en realidad, quizá también completa tu pregunta, que lo que se tokeniza es un derecho personal y no un derecho real. El derecho real no se puede tokenizar porque no tenemos una norma de fondo que nos autorice por el momento. Tenemos que acudir a los métodos tradicionales de la transmisión de dominio. Lo que sí podés firmar hoy en un boleto de compraventa por instrumento privado con firma certificada y ahí adquirís un inmueble. Con la tokenización, lo único que sustituís es el papel por un token. Pero el contenido tiene que cumplir con la normativa vigente, que es el escribano el que le da valor porque es el que interpreta la ley y demás. Este panel perdió su banda de sonido. Gracias a Dios. Que vuelva la murga, che. No, igual, perdón, podría haber tokenizado una cosecha de vino. Claro, algo más. En Mendoza. ¿De paso para allá? No, y un punto también muy importante es
Un RC20, que es la mayoría de los tokens que todos ustedes, si tienen token guardas en sus billeteras, es algo seriado e innominado. Significa que hice muchos y que son todos iguales. Eso, según la regulación, es un valor negociable de acá a la China. Entonces, todos los que están haciendo proyectos de real estate con cosas seriadas e innominadas o con un RC20 deberían ir a la CNB. Ajá. Preguntamos. Discúlpame porque no te llegué a escuchar lo último, pero quería saber si para lo que es cosecha, es lo que dijiste recién, no. Para No. la cosecha, no sé, de un campo, Sí. ¿cómo podría ser para representarla y que tenga un valor real para luego distribuir? Mira, esa es muy buena pregunta. ¿Quién intervenía? O sea, como oráculo, ¿quién sería? Todo el mundo sabe que en Argentina fuimos pioneros en tener proyectos de digitalización de soja. Ahora, cuando vos digitalizás algo, vos tenés un tema de riesgo y de identificación del activo. Si yo hago muchas moneditas que representan 3 silobolsas y de repente entre nosotros compramos todas estas moneditas pensando, vos que representaba la primer silobolsa, yo que representaba la segunda silobolsa y Ceci que representaba la tercer silobolsa, y a la primer silobolsa se la comen los bichos, los otros dos que tenemos la silobolsa, vamos a decir, che, yo no elegí la primera. ¿Por qué mi representación digital o token va a valer un 33% menos? Entonces, el primer punto importante es, si identificamos activos reales en el mundo físico que son únicos, en el mundo digital también tienen que ser únicos. Entonces, si vos tenés una cosecha y querés identificarla, lo primero que tenés que hacer es identificarla inequívocamente. Y lo segundo que tenés que entender es, dependiendo de la industria, campo es una industria que nosotros venimos analizando un montón para entender en esta triada cuál es el modelo jurídico y el modelo de negocio, es cómo vos identificás inequívocamente una cosecha. Tal vez es con un proceso de warrant, con una warrantera. Entonces tal vez lo que tenés que hacer es un warrant tokenizado, que es una regulación que Argentina ya tiene y fue pionera. Tal vez es otra cosa. Tal vez son certificados especiales que te dan de la calidad de la silobolsa. Todo el mundo sabe que las silobolsas se rompen, que pasan cosas. Entonces, necesitas entender eso para poder generar una industria, porque siempre vuelvo a lo mismo. Tiene que haber confianza. Tiene que haber confianza que lo que estás comprando representa lo que dices. Otra pregunta por acá. Hola, ¿qué tal? Claudio, otra vez de Convergencia. Vuelvo un poquito, creo, a la charla también del Hilton la otra vez. Hablaban sobre el tema de, bueno, de intervención, de creación de un oráculo, donde el escribano estaría detrás. Habían hablado de un caso interesante, de un caso entre Argentina y Uruguay, que había convenios. Creo que vos estabas investigando mucho, Paula, en toda Argentina también. Me parece interesante ese caso de decir, ¿qué pasa en el caso de que no hay una jurisprudencia? No sé si es lo correcto lo que estoy diciendo. En una zona que no hay sin ley, contacto, nada. Y dos preguntas muy cortitas. Una es, ¿qué pasa con el caso del oro y petróleo en la intención de tokenizar porque fueron fracasos? ¿Sí? Y en el caso de AgroToken, ¿cómo garantiza que no desaparezca el producto, ¿no? Voy de atrás para adelante. No somos AgroToken, así que es una pregunta que deberías hacerle a los chicos de AgroToken. No voy a opinar ahí no te puedo ayudar. Sí, creo que hay una cosa muy importante y es, nosotros como argentinos somos parte del notariado latino. El notariado latino es el modelo jurídico que usamos donde tenemos escribanos que pueden dar fe pública y ellos creo que ellos lo van a poder explicar mejor que yo, pero abarca 91 países, que es como un montón. No, si quieren contar sobre el notariado latino. Bueno, lo que dice Paula es una realidad. El 70% de la población mundial está regido bajo este sistema, que es el sistema del notariado latino, que rige un sistema, a diferencia del sajón, de seguridad jurídica preventiva. Lo que hacemos los escribanos, cuando viene cualquier persona y nos trae una inquietud, es empezar a prever cualquier tipo de conflicto o litigiosidad. O sea, ese es el fuerte del notariado latino. Por eso nosotros cuando compramos una casa, vamos al escribano, el escribano nos hace la escritura y nosotros nos quedamos tranquilos que veló por nuestra seguridad. En el sistema sajón hay un seguro de títulos. Yo no voy a ir a un escribano porque es otra cultura diferente que se maneja de otra forma, pero sí voy a tener que asegurar
que en el día de mañana, si mi casa tiene algún inconveniente porque no se chequeó algún tipo de documentación, porque sin quien vendía no era el titular, el seguro me va a cubrir. Perdón, para que se den una idea, en los sistemas de notariado latino la litigiosidad sobre títulos es menos del 0,1%. O sea, es uno de los sistemas más seguros. Vuelvo a lo que dijiste de Uruguay. Lo que se habló en el Hilton fue este sistema de certificación remota que comentó Sonia, que el inversor estaba en Uruguay y quería invertir en un desarrollo en Argentina, se le certificó a distancia, que además se ahorró la postilla, porque si lo hubiera hecho en papel tendría que haber cumplido con todas las legalizaciones. Y ahí lo que importa, que vos decís, es cuando no hay jurisdicción, lo que importa es lo que dice el contrato. ¿A qué jurisdicción nos vamos a atener si nosotros tenemos un conflicto? Entonces, siempre es importante, como no son moneditas, sino que son vehículos jurídicos que usamos para hacer un negocio, es muy importante tener acceso a lo que dice lo que estamos firmando. Lo mismo pasa. ¿Qué pasa si desaparece? A ver, una cosecha es a riesgo. Yo he visto muchos que dicen, bueno, comprate un porcentaje de un campo. No, te estás comprando un porcentaje de una cosecha que si no se inunda te va a ir bien, y si se inundó y la perdieron, te fue mal. Es un negocio de riesgo. El ALIA forma parte de esa inversión. Esa por ahí es la diferencia. Igual, perdón, y acá pues lo voy a aclarar, no siempre el mejor oráculo es un escribano. Si vos vas a tokenizar una obra de arte, no me vas a llamar a mí porque yo no tengo idea. Y sí, vas a llamar a un especialista y te va a decir, sí, este es un Picasso. La importancia del oráculo humano es buscar al más apto para el negocio que se está llevando adelante, que le va a dar más fuerza a ese token, que es mucho mejor que una monedita. Y sin contar, que creo que pasó largo cuando lo dijo Paula, no tenés que ir a la CNB. Y eso es un montón, porque las regulaciones de la CNB para lo que es títulos valores son mucho más estrictas. Qué bueno. Siguen las preguntas, hay una por acá. Creo que estamos para la última, dale. Dale. Bueno, primero me gusta mucho ver un panel con mujeres en un sector que está lleno de hombres. O sea que felicidades, llamo aquí también a más mujeres a que se unan aquí. Mi pregunta es mi primera visita en Argentina. Yo, bueno, estoy en Europa, ahí con el tema de RWA está muy candente y demás. Y quería ver qué limitaciones legales o jurídicas o hasta qué punto se puede hacer aquí. Bueno, tema de real estate, pues sé que tiene que estar regulado por el mercado de valores para... no sé si el tipo de inversor tiene que estar cualificado o no, si hay un mínimo. Bueno, me gustaría ver un poco a nivel regulatorio qué se puede hacer en real estate y bueno, también tokenización de deuda. Bueno, al final se podrá tokenizar todo lo que sea tokenizable, ¿no? Y a ver hasta qué punto se puede hacer y bueno. Se puede tokenizar todo lo que exista. El tema es que lo hagas bien. Tal cual. Sí, en realidad CNB no regula estas tokenizaciones de las cuales nosotros estamos hablando. La regulación de tokenización es muy incipiente en Argentina. Tenemos un proyecto, por ejemplo, en la provincia de San Juan, un proyecto de ley donde se pretende tokenizar la remodelación y la construcción de autopistas, ¿sí? Eso sí está controlado por CNB. ¿Por qué? Porque incluso se pueden hacer pagos con esos tokens que representan, digamos, partes de esas inversiones. ¿Cómo está el sandbox en este momento? Mira, creo que lo charlamos un poco en el panel anterior. No, tranquilo, por eso hacemos como el público se renueva, como dice Mirta. ¿Quién es Mirta? No sabe quién es Mirta, es una señora que anda con joyas y come al mediodía y todos miramos el programa, pero no tiene mucho sentido, pero lo hacemos hace 40 años. Cuando vos tenés un activo en el mundo físico, la naturaleza de ese activo, la naturaleza jurídica de ese activo es lo que va a determinar cómo se va a mover en blockchain. Entonces, si en el mundo físico es un valor negociable, en blockchain es un valor negociable y lo va a seguir la CNB. Si en el mundo físico es un contrato privado entre las partes, que es lo que estábamos hablando ahora en este panel, en blockchain también va a ser un contrato privado entre las partes. Por eso no tenemos la regulación de CNB en este tipo de tokenización. Hoy la regulación ya la tenemos, es el Código Civil y Comercial. No, si la CNBB lo conozco. El problema no es que lo hagan o lo sigan, el problema es que lo entiendan muchas veces. O sea, nosotros... Tal cual. Yo he tenido charlas en España y le hemos intentado explicar por activo y por pasivo que esto no es un security, no es un utility token y demás. Y bueno, pero el problema es que nosotros lo conocemos bien, nosotros tuvimos la suerte de estar a principio de año
reunidos tenemos varios clientes, hoy tenemos el representante de Meliá para América Latina, es cliente de Pala, tenemos un proceso de tokenización fuera de la CNV, como le dicen ustedes en España, que tiene que ver precisamente con utilizar blockchain para comprar fraccionado, y esos son contratos privados entre las partes. Muchas veces el problema que hay cuando se habla con los reguladores es que dicen, mira, tengo un RC20 y tengo 1 millón de moneditas. Y el regulador te dice como, ¿me estás jodiendo? Eso es un valor negociable. No, pero cree en mí. Entonces, en realidad ahí lo que te está faltando es tecnología. Porque si vos tenés... Yo creo que son las dos cosas, pues nosotros tenemos la suerte en Argentina de tener un regulador que construye al lado de la industria, junto con la Cámara FinTech, junto con la mesa de tokenización. Cuando nosotros hicimos el panel en el Hilton con el Colegio de Escribanos, vino la vicepresidenta, fue una de las charlas que salió, y fueron muy claros al momento de generar la regulación en Argentina, que es una regulación que hoy se está usando en todo el mundo, incluido la SEC, está revisando la regulación que hicimos en el Sandbox argentino, y es la tokenización de valores negociables es una especie. Es como querer decir que la CNB tiene que regular Facebook porque usa Internet. Claro. Es sentido común, al final del día es sentido común. Nosotros tenemos la suerte en Argentina, que eso lo tenemos muy claro hoy qué es lo que estamos haciendo para generar tecnología e innovación como el nuevo riel para toda Latinoamérica, y esperamos que ese sea el ejemplo que se use en todo el resto del mundo. Le damos un fuerte aplauso a estas mujeres en el escenario de la BitConf. Cerramos con una foto, nos ponemos juntitos, si quieren se levantan, así nos movemos un poco la energía y hacemos, inmortalizando este momento también de la BitConf. Muchas gracias. ¿Y qué es?